Bien, buen día, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Esto como que se corrió ya. Sí. Vamos a ver si se quiere agarrar. No, eso se dañó ya. Bien, mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana. Vamos a ver. Ok, ahí se puede, está bien, no hay problema. Bien, mis hermanos, como todos saben, en el día de hoy, ya lo han mencionado varias veces, en nuestro país se celebra el Día del Padre, un día tan especial en que podemos reconocer a los padres en medio nuestro. Muchas felicidades para cada uno de ustedes y esperando en el Señor de que, como decía nuestro hermano Negrito, puedan seguir buscando al Padre Celestial y darle honra y gloria porque Él se lo merece. Así que en esta mañana vamos a hablar un poco de lo que significa ser padre, de sus responsabilidades. Lo vamos a contrastar con algunas historias en la Biblia, en la palabra de Dios. Así que inmediatamente le pedimos que se ubiquen en el libro de Hebreos, en el capítulo 1. Vamos a leer los primeros 4 versículos para entonces poder comenzar con el mensaje en esta mañana. También antes de comenzar le informamos a los hermanos, tenemos algunos compromisos durante el mes de agosto, algunas invitaciones a otras iglesias y también a algunos compromisos familiares. Es posible que los domingos o durante el mes de agosto no nos vean mucho, pero ya saben, estamos cumpliendo algunos compromisos e invitaciones a otras congregaciones. Bien, mis hermanos, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 4, de la manera siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación en nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Realmente, el Señor Jesús ha demostrado su amor una y otra vez por la humanidad. Dios Padre ha demostrado también desde la creación su amor por su creación. Y aquí, como dice la palabra, que las cosas que conocieron los otros hombres fueron de generación en generación contadas y enseñadas a las demás generaciones, de muchos tiempos, de muchas maneras, de los padres a los profetas. Y en la antigüedad, como muchos sabemos, existían los llamados patriarcas, y eran personas muy reconocidas en la tribu de Israel, en el pueblo de Israel, que gobernaban y dirigían a un gran pueblo del Señor. Y hoy no es la excepción. Todos sabemos que hay muchas falencias en nuestra sociedad, hay muchas dificultades, y todo esto se debe a que lamentablemente en los hogares, no solamente de República Dominicana, sino también del mundo, falta la figura paterna. Y hay algunos datos que quiero compartir con ustedes. El peso del padre en el hogar no será reemplazado o no puede ser reemplazado con la abuela, con la tía, con el hermano, con el tío o con el abuelo. La falta de un padre presente en el hogar al día de hoy causa las siguientes consecuencias en los hijos en el futuro: propensos al suicidio, depresión y ansiedad,
caer en la delincuencia, no superar la pobreza, cae en drogadicción, problemas emocionales y de comportamiento. Más del 40% de los hogares a nivel mundial están sin la figura paterna. Y en República Dominicana esto se encuentra en un 57%. No es que haya un hombre en la casa. Usted dirá, bueno, la madre soltera se busca a un compañero y ya hay un hombre en la casa. No, lo que se necesita es un padre. Y en el día de hoy vamos a ver entonces todas las cualidades que debe cumplir un padre en el hogar. En primer lugar está una de las cualidades, es un padre presente y una persona equilibrada. En segundo lugar, debe ser ejemplo y responsable. En tercer lugar, debe ser protector y sustentador. Y en cuarto lugar, amor y disciplina. Y todo eso lo vamos a ir viendo en detalle. Claro, a la luz de la palabra. Quiero hacer un pequeño ejercicio ahora. Yo voy a mencionar algunos nombres de hijos en la Biblia y ustedes a ver si alguien puede decirme entonces quiénes son los padres de esos hijos. Ustedes saben que a veces los hijos superan a los padres y después el padre se conoce como él es el padre de fulano hasta que el hijo, ¿verdad?, lo supera, pero hasta que el hijo no lo supera se conoce, esos son los hijos de fulano. Bien, si yo digo Caín y Abel, ¿quién era su padre? Perfecto. Si yo digo Isaac, Abraham. Si yo digo Sem, Can y Jafet, ¿quién era el padre? Noé. Muy bien. Y si digo José, ¿quién era el padre de José? Jacob. Si digo Rubén, ¿quién era el padre de Rubén? Jacob. Muy bien. Y si digo Salomón, ¿quién era el padre de Salomón? Y si digo Samuel, Elcana. Y si digo Sansón, ¿quién es el padre de Sansón? Manoa. Y si digo Juan el Bautista, ¿quién? Zacarías. Y si digo Jacob y Esaú, Isaac. Si digo Manasés y Efraín, Manasés y Efraín, José. Tan duro ustedes, tan duro. Y si digo David, ¿quién es el padre de David? Isaí. Y por último, este quizá no lo van a decir, lo voy a decir yo porque no es muy conocido. Enoc. Hay varios Enoc en la Biblia, en el Génesis, pero hay uno que, el que caminó con Dios es el más conocido. Pero hay un Enoc que se encuentra en Génesis capítulo 4, versículo 17. Y el padre de ese Enoc, porque hay como 5 Enoc en Génesis. En Génesis capítulo 4, versículo 17, se menciona a un padre que no es mencionado, pero él también fue padre independientemente de lo que hizo. Y ese padre de esa persona llamada Enoc era Caín. Caín fue padre también, tuvo sus hijos independientemente de lo que hizo, y su descendencia se dedicaron a cosas muy específicas, a las armas, a las arpas, eran cuidadores de tierras y demás. Así que, mis hermanos, es muy importante reconocer a los padres en medio nuestro. Así que vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Job, capítulo 1, versículo del 1 hasta el 6. Job, vamos a ir al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, y vamos a encontrar con Job antes de llegar al libro de los Salmos. Miren qué cosas tan importantes nos dice aquí el libro de Job, de este padre ejemplar que muchas veces no se habla de él. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job,
Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los del oriente. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Eran 10 y él tenía particularmente hacer un banquete, lo dividía y tenía banquetes en sus casas. E iban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que había pasado el turno de los días del convite. Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Amén. Hasta versículo 5. Job se nos presenta como un padre que estaba apartado del mal, tenía muchos hijos, era recto, era temeroso de Dios, pero hay cosas que Job hacía por sus hijos. Oraba por ellos, compartía con ellos, comía con ellos y le enseñaba el temor a Dios. Un buen padre puede librar a sus hijos de muchos sufrimientos, si sabe ser ejemplo y si sabe dar consejos, si sabe disciplinarlo y criarlo bien. Entonces, las cualidades que hemos mencionado en esta mañana, las vamos a ir desglosando de la siguiente manera. La hemos puesto junta por una razón. Un padre presente y equilibrado. Sabemos que regularmente los padres, por la situación económica que hay en nuestro país, ambos están trabajando y están sumergidos en el trabajo. Y a veces los padres no tienen mucho tiempo para pasar con sus hijos. Por eso se llama un padre no presente, que son padres que están en la casa, pero inclusive después de llegar del trabajo, que están en la casa, es como si no estuviera. Esto se llama un padre no presente. Entonces debemos tener muy en cuenta la responsabilidad que nos ha entregado Dios en nuestras manos, como padres que somos. Y debemos compartir con nuestros hijos y ser equilibrados. El trabajo es importante, las prioridades son muy importantes, pero nuestra primera prioridad son nuestros hijos. Debemos enseñarlos y educarlos en el camino correcto para librarlos de muchos males. Ser equilibrado, saber cuándo se puede compartir, cuándo podemos salir a divertirnos, cuándo es tiempo de adoración al Señor, cuándo es tiempo de descansar y poder entonces tener en control todas las cosas. Sabiendo que en el hogar también tenemos la ayuda idónea, que es la mujer, que nos va a ayudar entonces a guiar a esos hijos por el camino correcto. Pero la primera responsabilidad del hombre, es del hombre. En segundo lugar, ser ejemplo y responsable. Los hijos son como una esponja. Si usted se comporta mal, el hijo se va a comportar mal. Si usted se comporta bien, el hijo se va a comportar bien. Si el hijo lo ve leyendo la palabra, el hijo va a leer la palabra. Si el hijo lo ve mucho tiempo en los deportes, el hijo se va a inclinar a los deportes y así sucesivamente, porque él va a seguir su ejemplo. Y debe mostrarle a los hijos las responsabilidades de cada cosa. Si usted quiere que sus hijos tiendan su cama en la mañana, usted también entonces tienda su cama en la mañana. Si usted quiere que sus hijos sean puntuales, sea usted puntual con sus cosas y responsabilidades. Si usted quiere que sus hijos lean la palabra, usted debe leer la palabra con ellos en la noche y enseñarle a orar. Pero si usted no le va enseñando cada una de las cosas que él debe de hacer en el futuro, después no esté exigiendo que el hijo le salga de tal o cual manera.
En Mateo, capítulo 10, versículo 29 y hasta el versículo 33. Vamos a ver, Mateo 10. Versículo del 29 al 33. Esto era una de las tantas veces que el Señor estaba enseñando a sus alrededores, a los discípulos, y el Señor le quiere explicar la importancia de cómo Dios tiene cuidado de sus hijos. Así el Padre terrenal debe tener cuidado de sus hijos. Dice el versículo 29 del capítulo 10 de Mateo: ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. El hombre debe ser valiente y seguro. No puede tener vergüenza de decir lo que cree. Y debe mostrarse, aunque la palabra parezca redundante, como hombre. El hombre no puede ser ñengue ñengue. El hombre no puede ser mamita, no puede ser blandengue. El hombre debe comportarse como hombre. Por eso que la sociedad en el día de hoy, no solamente por la falta del padre en el hogar, sino porque el hombre ha cambiado su rol en la sociedad, vemos que hay muchas desviaciones, vemos que hay muchas situaciones y vemos que ha avanzado y ya es normal en República Dominicana usted ver estas cosas que estamos viendo y que todas las sabemos, que son personas del mismo sexo y que han estado imponiendo sin dejar que las personas expresen su voluntad, han estado imponiendo sus deseos extraviados. Y es porque el hombre en la sociedad ha desaparecido. Ya suceden muchas cosas y ustedes ven que las personas mayores o más de 40 años dicen: es que ya no hay hombre en República Dominicana. Y eso es un dicho ya que se ha estado ya cada vez más es una realidad, porque el hombre ha perdido y ha sido desplazado. Claro, es un objetivo del maligno, pero ha sido desplazado de su posición. Debemos volver a los principios cristianos y entender la responsabilidad del hombre. En número 3, protector y sustentador. El hombre en el hogar debe mostrar o debe brindar seguridad. Si hay una de las pocas cosas que yo he aprendido en estos años, es que a la mujer le gusta sentirse segura. Aunque usted tenga 10,000 problemas y 10,000 situaciones, ella necesita sentirse segura. Y así mismo también los hijos deben sentirse seguros con el amor de un padre que le brinda seguridad. Seguridad ante si el niño se cae y se rompe una pierna, no hay problema, lo vamos a resolver, eso se resuelve. Puedes llorar, pero tranquilo, vamos a resolverlo, vamos al médico. Hay una situación económica difícil, eso se va a resolver, no te turbes, duerme tranquila. El hombre debe brindar seguridad, debe mostrarse como protector, como sustentador. Es parte de las responsabilidades que Dios le dio al hombre, de que debe ser sustentador del hogar. Y en Primera de Juan, capítulo 3, eso está casi llegando al libro de Apocalipsis.
Después de segunda de Pedro se van a encontrar con primera de Juan. Y nos vamos a encontrar con el capítulo 3. Le voy a pedir a Randy que nos lea desde el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y le voy a pedir al hermano Pedro que nos lea desde el versículo 6 hasta el versículo 9. Y después yo concluyo con los demás versículos. Del 1 al 6, Randy, por favor. Capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén. Deme un momentico, Pedro. Yo le digo en qué momento lo va a leer. Dice aquí la palabra que el Padre nos ha llamado hijos y el que conoce al Hijo conoce al Padre y que ahora somos hijos de Dios. He dicho en otras ocasiones que es por esta razón como Dios nos adoptó y Jesús también era su hijo, es que podemos llamarnos hermanos y somos hermanos de Cristo. Pero para eso debemos dar un paso de fe y creer en el Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, o sea, no se ha manifestado que nuestros cuerpos se han transformado y de estar presente en la presencia de Dios con cuerpos glorificados, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mis hermanos, vamos a ver al Padre tal como Él es, en su gloria, en su magnificencia, aquel que le creó todo, aquel que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, conjunto con el verbo que fue hecho carne y el Espíritu Santo que se movía por la faz de la tierra. Él decía, hágase esto y se hacía. El que es desde el principio hasta el fin, el alfa y el omega, lo veremos tal como Él es. Y Él ha demostrado el cuidado por nosotros durante toda nuestra vida. Puede ser que usted no lo haya visto, no lo haya sentido en su vida. Usted debe buscar al Señor y tener una mejor comunión con Él, para que usted pueda sentir cada una de estas cosas y pueda seguir glorificando al Padre que le ha dado todo. Él conoce hasta cada uno de los cabellos que tenemos en nuestra cabeza. Y si usted se pone a contarlo, no va a terminar de contarlo porque son muchos. Y Él lo conoce todo. Versículo 7 al versículo 9, hermano Pedro. No, versículo 7. Primera de Juan, ¿usted tiene, hermano? Ah, que usted tiene Juan. Ah, que usted tiene San Juan. Es primera de Juan, hermano, está bien. En lo que usted lo busca, yo le voy a dar otro versículo, yo lo voy leyendo. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que, mis hermanos, si usted tiene alguna situación y usted ve que usted no puede con un pecado que le agobia, vaya al Señor, presente delante de Él, preséntele sus pecados, arrepiéntase de él y apártese del mal. Porque si usted es una nueva criatura, Dios está en medio suyo y usted no puede estar practicando el pecado. Se supone que ya usted es una nueva criatura, tiene una nueva simiente y Dios permanece en usted. Entonces, si usted está en otra cosa, dicen por ahí que por su fruto lo vamos a conocer. Entonces, si lo están confundiendo con que usted es un hijo del diablo, como dice aquí, es un hecho muy popular que lo dice, pero no dice la palabra, mis hermanos. Si tú eres hijo de Dios, es hijo del diablo, lamentablemente. La palabra lo dice así, no soy yo que lo digo. Entonces, debemos de cuidar nuestra imagen. Debemos cuidar lo que proyectamos hacia afuera, lo que proyectamos dentro de nuestros hogares, en los lugares de trabajo, donde nos movemos, que vean la luz de Cristo en nuestra vida, que testifiquemos donde quiera que vayamos y puedan decir, ese hombre es diferente, es hijo de Dios. Versículo 10 en adelante. ¿Ya lo tiene Pedro? De versículo 10 hasta el versículo 13, por favor. Sí. Como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, y que a causa le mató por su obra era mala y la de su hermano puro. Hermanos míos, no engañéis y el mundo os aborrece. Hasta ahí. No os engañéis, mis hermanos, extrañéis si el mundo os aborrece. No somos del mundo. Si usted es de Dios, no es del mundo. Que el mundo lo rechace debe ser lo normal. Que no lo quieran en una juntilla de un grupo de personas en el trabajo o en la escuela o en la universidad o en los vecinos. Está bien. Usted es de Dios. Es mejor que a usted le reconozcan, no lo vamos a invitar porque aquí vamos a hacer, después va a estar aquí en el medio y vamos a estar haciendo esto y aquello. Es mejor que lo reconozcan y no le inviten a ese tipo de juntilla a que diga, no, llámate a fulano que tú sabes que él es de nosotros. Entonces debemos estar siempre presentes a eso. Pero el versículo 11 dice, pero este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dice la palabra en el Antiguo Testamento que Dios al que ama, castiga y disciplina. Y es por eso que la cuarta cualidad de un buen padre es amor y disciplina. El padre no debe amañar a sus hijos con tanto amor que ellos entiendan que pueden hacer lo que ellos quieran. Usted debe disciplinar en amor. No caer en un castigo severo, pero sí en disciplinar. Las personas necesitan disciplina. Cuando un atleta se prepara para una carrera, tiene que disciplinarse.
tiene que levantarse a las 5 de la mañana, tiene que comer ciertos alimentos, tiene que ejercitarte tantas horas, tiene que practicar, y a veces lo que él va a realizar dura 10 o 15 minutos, pero dura 6 meses preparándose para eso. Y es a base de disciplina y sacrificio. Los padres deben tener eso en cuenta, deben disciplinar a sus hijos. Es un trabajo, es un sacrificio, hay que dedicarle tiempo, pero debemos saber que debemos hacerlo en amor. ¿Por qué debemos hacerlo en amor? Porque entonces llegará un momento que vamos a pasar la raya y estaremos entonces haciendo que nuestros hijos estén en contra nuestra. Y eso no es lo que queremos, sino que nos salgan, por así decirlo, buenos. Pero eso ya dependerá de la crianza de cada quien. Dice así la palabra en el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él, refiriéndose a Dios, puso su vida por nosotros cuando mandó a Jesús. Recuerden que Jesús él es el mismo Dios hecho carne. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Es muy bonito decir o estar en una posición de mando. Hagan esto, hagan aquello. El buen líder debe ir al frente y hacer primero para que con su ejemplo los demás le sigan de manera natural. Ya se ha hablado aquí que David, por estar ocioso en su casa, pecó y eso tuvo sus consecuencias. Como dice la palabra, que en el tiempo en que los reyes estaban en batalla, David estaba en su casa brechando. Entonces, nosotros debemos ser más de hechos que de palabra. Si usted dice algo o manda a hacer algo, es porque usted lo está haciendo. Si usted quiere predicar con el ejemplo, usted debe hacerlo. Yo no puedo decir, mis hermanos deben ser puntuales. Y yo llego a las 10 de la mañana y el culto es a las 9. ¿Dónde está el ejemplo en eso? Y así hay muchas cosas que le pueden llegar a la mente y decir. Por eso dice la palabra donde acabamos de leer aquí en el versículo 17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra el corazón de él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. En el amor del Señor debemos criar a nuestros hijos, amar a nuestros hermanos, pero también en la congregación, no solamente en nuestro hogar. Vamos a tener, algunos tienen ese privilegio de tener hijos espirituales. Y a veces esos padres espirituales son los que enderezan a nuestros hijos o a nosotros mismos, que somos hijos de esos padres espirituales, que nos han enseñado y nos han predicado con el ejemplo. Hemos mencionado una lista muy particular en esta mañana y cada uno de ellos fueron ejemplos para sus hijos de manera muy especial. Así que mis hermanos, debemos tener estas cosas presentes y ser ejemplo, pero practicar con el ejemplo. Y sigue diciendo y terminando la porción en esta mañana, amados, en el versículo 20, pues si nuestro corazón nos representa, mayor que nuestro corazón es Dios,
y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidieres la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu Santo nos ha dado Dios. Así que mis hermanos, en esta mañana no he querido ser muy extenso, he querido ser muy conciso con estas cualidades que un buen padre debe de tener, debe de ejercitar y debe realmente demostrar en esta sociedad, demostrando equilibrio, responsabilidad, ejemplo, ser un padre sustentador, protector, amor, disciplinado y que practica la disciplina, para que nuestros hijos crezcan en amor, para que nuestros hijos sean hombres de bien y puedan permanecer en los caminos de Cristo. Muchas felicidades a todos los padres en esta mañana y que podamos seguir el ejemplo de Cristo, que dio su vida por amor a nosotros. Que el Señor le bendiga.